VM Radio presenta. En VM existe la libertad de cátedra. Los comentarios emitidos por el autor de esta presentación son responsabilidad exclusiva del mismo y no necesariamente representan el punto de vista de la universidad. A los representantes de misiones diplomáticas amigas, a la gente de Benjamin Franklin Library. Gracias a todos por estar aquí y obviamente a los estudiantes, que es para ustedes este evento. Gracias. Este año esta BFL cumple su aniversario número 82. Gracias nuevamente por prestarnos sus instalaciones con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que es lo que hoy nos convoca. A continuación, cedo la palabra a Katie James, jefa de la sección política de prensa y de prensa de la Embajada Británica en México. Gracias. ¿Sí está funcionando? Sí. Buenos días, muy buenos días a todas y todos, y muchas gracias a la Embajada de Estados Unidos por invitarnos a este evento en el marco de la Día Mundial de la Libertad de Prensa. Bueno, el Reino Unido tiene una larga historia de medios de comunicaciones vibrantes e independientes que sustentan los valores de nuestra democracia. Por ello, me complace mucho estar con ustedes el día de hoy y también compartir este espacio con Ewan Grillo, quien es un periodista británico con una trayectoria impresionante al que vamos a escuchar más adelante. Me entusiasma mucho ver a tantos jóvenes que aspiran a seguir una carrera en el periodismo que estoy segura se beneficiarán y se inspirarán de escuchar más sobre las vivencias de estos experimentados periodistas que hoy nos acompañan. Bueno, hoy cumplimos un hito importante, 30 años desde la primera conmemoración de este día a nivel internacional. Y hoy más que nunca, en un mundo con tantos retos de conflictos medioambientales, etc., es súper importante que sigamos comprometidos a la libertad de prensa y con la defensa de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo. El Reino Unido cree en la importancia de que todas las personas puedan discutir y debatir temas libremente, desafiar a sus gobiernos y tomar decisiones informadas, respaldadas por el acceso a la información proporcionada por medios de comunicaciones fuertes, sólidos e independientes. Una máxima entre los periodistas es que cada palabra importa. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para compartirles cómo sustentamos las nuestras con acciones concretas para proteger a la libertad de prensa. Bueno, enfocándome a nivel internacional, el Reino Unido ha proporcionado más de 6.000 millones de libras a los medios y al libre flujo de información en los últimos 5 años. Estamos constantemente entre los 5 principales donantes de ayuda al sector de los medios a nivel mundial. Bueno, para darles un ejemplo, invertimos 2.7 millones de libras al Fondo Mundial de Defensa de los Medios de la UNESCO en los últimos 4 años. Y eso incluye unos 250.000 libras al mecanismo de respuesta a la crisis para apoyar a los periodistas en Ucrania. Hasta ahora, más de 7.000 periodistas se han beneficiado de este fondo. Tampoco puedo dejar de mencionar nuestro apoyo al Servicio Mundial de la British Broadcasting Corporation, o sea, la famosa BBC, que es una voz poderosa en la radiodifusión independiente e imparcial en todo el mundo y que es operativamente independiente del gobierno británico. El Servicio Mundial de la BBC brinda noticias en 42 idiomas y en el 2023 llegó a 328.000 millones de personas, de las cuales alrededor del 72% se encontraba en países con poca libertad de prensa. Y aquí en México hemos colaborado con la UNESCO y con el Instituto Nacional de la Información Pública en México para desarrollar planes de protección que reduzcan las amenazas que reciben los periodistas y las periodistas defensores de derechos humanos aquí en México. También vale mencionar que este año sostuvimos el primer diálogo de temas multilaterales y de derechos humanos con el gobierno mexicano, en lo cual platicamos, por supuesto, de este tema. Bueno, siendo mujer diplomática, no puedo olvidar el tema de género y quiero resaltar
y reconocer las invaluables aportaciones de las mujeres periodistas en esta sala, pero también en todo el mundo. Sin embargo, según una encuesta del 2020 publicado por el Centro Internacional para las Periodistas y la UNESCO, el 73% de las mujeres encuestadas habían experimentado violencia en línea y el 41% informó haber sido blanco de ataques coordinados en línea. No podemos negar que estos ataques tienen como objetivo desacreditar e intimidar a las mujeres periodistas. Son una violación directa a la libertad de prensa y afectan la calidad de la democracia. Por eso, en el marzo del 2022, el Reino Unido se unió a la Alianza Mundial para la Acción contra el Acoso y el Abuso en Línea por Razón de Género, que es una iniciativa anunciada en la Cumbre para la Democracia de los Estados Unidos en el diciembre del 2021. Este grupo, que es un grupo asesor incluyendo a la ONU, a la sociedad civil, socios académicos e industriales, está trabajando para comprender mejor cómo abordamos la creciente amenaza de la violencia de género facilitado por la tecnología. Bueno, antes de concluir, solo me gustaría invitarles a que comparten con la Embajada Británica y con toda la comunidad internacional, los colegas diplomáticos aquí presentes, sus ideas para cómo podemos apoyar para que el mundo se convierta en un lugar cada vez más seguro para ejercer el periodismo. Y a las y los periodistas que hoy nos acompañan, quiero agradecerles su enorme aportación a crear sociedades cada vez más democráticas, justas y equitativas. Sin su labor informativa y reflexiva, sería imposible conseguir un mundo con mejores oportunidades para todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora escucharemos las palabras de Silvio González, ministro consejero de Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos. Vale, vamos a ocupar otro micrófono. Mejor. Disculpa, Katie. Gracias por tus palabras, realmente. Muy buenos días a todos y todas. Qué gusto tenerlos. En inglés diríamos, ya ni tengo que decir mi discurso. I'm going to just say what she said. No, realmente, qué gusto de tenerles y primeramente felicitar a todos los periodistas que están aquí presentes con nosotros por su trabajo, por darnos esa oportunidad de tener esa voz pública que es tan importante. Así que si puedo pedirles un aplauso para ellos en su día. Pero todos siempre dependemos del futuro y el futuro son ustedes. El futuro son ustedes que ya me han dicho que quieren ser productores de Muppet Shows o algo así, que es importante también, para enseñar el uso de la comunicación para la pedagogía, que es tan importante. Primeramente, déjenme reconocer a todos nuestros colegas de las diferentes embajadas presentes aquí esta mañana. De la Embajada de Canadá tenemos a Marie Carmel Helinas, segunda secretaria para Derechos Humanos e Igualdad de Género. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. En la Embajada de Japón tenemos a Aya Kawahata, de primera secretaria de Japón también. Para esto, muchísimas gracias por estar con nosotros. De la Embajada del Reino de España, un gran amigo, que ni le voy a decir el apellido, solo Fernando I, porque es tan gran amigo agregado de prensa. Gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros. De la Embajada de la República Federal de Alemania, Antonia Rosenstock, que es también encargada de prensa. Muchas gracias, Antonia, por estar aquí con nosotros. Y ya escucharon las palabras tan inspiradoras de Katie James, que está a cargo de la sección política y de prensa en la Embajada Británica aquí en Ciudad de México. De nuestra parte, muchísimas gracias a todos los compañeros que pusieron este programa, que realizan este programa, comenzando con Luis Ramírez y Susana Godoy, que están aquí, quienes fueron, digamos, the brain trust para establecer este programa hoy día. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Reconocemos la valentía, el compromiso y la dedicación de periodistas, reporteros gráficos y profesionales de la comunicación. No podríamos saber lo que ocurre sin sus redacciones, sin sus historias, sin esas oportunidades de conocer más allá de nuestro barrio, más allá de nuestra frontera. Periodistas y medios empoderan a la ciudadanía, contribuyen a la transparencia y ayudan a contrarrestar la desinformación de quienes buscan engañar y debilitar nuestros valores democráticos comunes.
Es tan fácil tener esos deepfakes ahora, ¿no? Ustedes tienen todos sus cell phones, pueden chequear y de repente, ¿es cierto o es mentira? Esa es la importancia realmente que tiene el periodismo hoy en día. No se puede hablar de libertad de prensa sin la libertad de expresión, tanto de los periodistas como de la ciudadanía, que requiere que la prensa libre para que su voz sea escuchada. Ya me escucharon, ¿no? Eso es importante que me escucharon. La tecnología, ¿viste cómo va bien esto? ¿Eh? Va bien el discurso. La tecnología nos ayuda a tener más acceso a información, pero aumenta el riesgo para la desinformación también. La labor de la prensa libre y profesional es crucial para informar que la ciudadanía pueda tomar decisiones. Trabajamos en todo el mundo para que el periodismo sea libre, profesional, independiente y plural, mientras buscamos que puedan realizar su labor con seguridad y protección. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cito, ningún periodista, estadounidense o no, debería tener que arriesgar sus vidas y sus medios de subsistencia en busca de esa verdad. Y es cierto. Reconocemos su vocación con la verdad, ratificando nuestro compromiso para que puedan ejercer su trabajo sin presiones y en paz. Desde la Embajada de Estados Unidos, impulsamos acciones para que más periodistas cuenten con mayores herramientas para hacer su trabajo, incluyendo combatir la desinformación. El periodismo libre es fundamental para que nuestras democracias puedan rendir más frutos, fomentan un diálogo informado y plural. Ayudan a que nuestras naciones se conozcan y comprendan mejor, contribuyen a profundizar nuestra integración y dan a conocer los beneficios que surgen de nuestra integración. Principales socios comerciales, Estados Unidos y México hoy en día, Canadá también. Respetando la soberanía de México, colaboramos con autoridades, sociedad civil y medios para que la prensa sea libre y garantice valores comunes como la libertad de expresión, la transparencia y la importancia de rendición de cuentas. Sepan todos ustedes que tienen las puertas abiertas y siempre estaremos dispuestos a colaborar para que las y los periodistas puedan ejercer su labor con seguridad y en libertad. Pero me gustaría terminar más que todo con ustedes, los estudiantes. Tenemos estudiantes de UVM, de UNITEC, de la Ibero. Ustedes realmente son quienes nos dicen hacia dónde vamos. Ustedes son el mejor antídoto para la información. Ustedes son quienes tienen la resiliencia para decir esto es cierto, es mentira. Ustedes son quienes tienen realmente ese valor tan importante de ser esa voz que muchas veces no todo el mundo la tiene. Saben, por eso estamos muchas embajadas trabajando muy de cerca con todos ustedes, porque es importante que ustedes también sepan que tienen nuestro apoyo y que conozcan un poco más a fondo sobre todos los periodistas de diferentes diarios del mundo, cómo ejercen su profesión y cómo combaten este tipo de desinformación también. Muchísimas gracias, sean bienvenidos y ya saben, esta es su casa. Gracias. Muchas gracias, Silvio. Ahora pasaremos al panel de discusión. Muchas gracias nuevamente a Joan Grillo, periodista de investigación, autor de la trilogía El Narco. Gracias, Sonia Corona, jefa de la redacción del País México. Alejandra Ibarra, directora de Defensores de la Democracia. Julien Delacourt, corresponsal para medios francófonos como Radio Canadá. Y Nayeli Roldán, periodista de investigación de Animal Político. Lo escucharemos disertar durante 30 minutos y posteriormente tendremos un espacio de 20 minutos para preguntas y respuestas por parte de los estudiantes. Con esto cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a los representantes de las embajadas, a los colegas de este panel. De verdad es un privilegio siempre estar frente a estudiantes porque cada vez que seguramente escuchan mucho eso de ustedes son el futuro y ustedes son la esperanza y parece una palabra hecha, una frase hecha, pero es verdad. O sea, es verdad que necesitamos de ustedes también desde esta trinchera, desde la trinchera del periodismo y por eso justo hablar
con ustedes siempre es un privilegio y además también sumamente enriquecedor, así que esperamos con ansias también sus preguntas al final para poder tener una conversación bastante enriquecedora para ambas partes. Así que un gusto y muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, me tocará la parte fácil, que básicamente va a ser hacerle preguntas a los compañeros. Les adelanto que la situación periodística, digamos, o hacer periodismo no solamente en México, sino en varias partes del mundo es muy complejo, complicado. Enfrentamos muchos retos, enfrentamos muchos problemas en todos los ámbitos, en la situación laboral, en la situación de libertades también en cada uno de los países. Y justo por eso, porque es un panorama bastante complicado que a veces parecería desalentador para que más jóvenes quieran hacer periodismo, es que me gustaría empezar con una pregunta que parece muy básica y que hasta parecería como que no tiene lugar, pero me parece todo lo contrario y que a veces para nosotros como periodistas cuando enfrentamos alguna investigación compleja o una situación difícil, creo que hay un punto en el que nos preguntamos por qué hacemos esto, por qué nos dedicamos a esto, por qué nos aferramos a investigar una historia, por qué nos aferramos a contar temas dolorosos o temas peligrosos también. Y quisiera abrir con eso porque me parece que las respuestas que pudieran dar mis colegas podría ser esperanzadora y justamente lo que pueda alentar a que ustedes continúen por este camino. Y la pregunta sería, ¿por qué decidimos ser periodistas? ¿Por qué hacemos periodismo a diario, aunque parezca que es una labor a contracorriente, ¿no? Y que tenemos demasiadas cosas en contra, pero ¿qué es lo que nos mueve? ¿Por qué hacemos periodismo cada día? ¿Quién quiera comenzar? Alejandra. Muchas gracias por la pregunta, Nayeli, muchas gracias por la invitación también. Me parece muy pertinente que preguntes esto y yo creo que mi respuesta va a ser muy sencilla y muy sucinta. Creo que lo que a mí me mantiene haciendo periodismo, y nada más por contexto, dirijo una organización que trata de prevenir la violencia contra periodistas, pero no me puedo quitar lo periodista, ¿no? Entonces sigo escribiendo y sigo publicando como sobre todo freelance en algunos medios. Y creo que la razón por la cual yo lo sigo haciendo es porque considero que somos una especie de traductores, una especie de puentes. Y con cada historia que decido cubrir y con cada proyecto que decido abordar, creo que nos acerca un poco más a entendernos los unos a los otros. Creo que hay información que no es que necesariamente esté oculta, pero a veces sí, como mucha de la que tú has encontrado. Y creo que acercarla a otras audiencias nos permite entendernos, nos permite ver qué está pasando del otro lado. Y creo que en el fondo de eso para mí nos permite buscar soluciones para los problemas que nos aquejan. Para mí también es como algo muy sencillo, para mí es la curiosidad. Desde muy al principio en esto, uno se plantea preguntas muy sencillas que conforme va avanzando tu carrera profesional te vas dando cuenta que se va volviendo más complejo, pero esa necesidad de satisfacer curiosidad muy, muy básica, creo que la mayor parte del tiempo no se pierde. Y luego darte cuenta que esa curiosidad que tú tienes, esas preguntas que tú te haces, se la hacen otras personas que no necesariamente son periodistas. Hay una sensación incluso de satisfacción que supongo que ustedes alguna vez han sentido cuando llegan a publicar algo y ven, es información que ustedes conocen desde mucho tiempo antes de que se haga pública, pero en ese momento en que se hace pública hay un sentimiento como de satisfacción de ver que conseguiste despejarle esa curiosidad a muchas personas y que incluso a partir de tu curiosidad primaria nace más preguntas, empiezan a surgir más preguntas. Hay, por ejemplo, muchas investigaciones muy famosas que han empezado por un punto y porque han existido esas investigaciones después, han existido otras investigaciones que han
han despejado esas curiosidades. Entonces, para mí creo que esa parte es fundamental. Hola, buenos días a todos. Creo que lo fundamental para mí del periodismo es contar las historias, ¿no? Es realmente cuando ves algo fuerte, cuando ves una experiencia, algo fuerte pasando en el mundo y lo cuentas y lo conectas con la gente. Y luego alguien te escribe, te lee tu libro, te ve tu documental, lo ve tu nota y tú has conectado con ellos. Y esto lo hace todo vale la pena. Contando un poco qué estamos cubriendo aquí en México o mi experiencia con eso. Como antes que vine a México, soy de Inglaterra, como digo de la embajada. Vine aquí en 2000 llegué, un día antes que Fox tomó el poder. Antes tuvo como un poco el sueño de cubrir que eran las guerras civiles en Centroamérica. Como lo vi esto, era lo bueno, ¿no? Y una forma fue tarde a la fiesta. Llega a México hablando como vivía en España y llega a México diciendo, oye tío, pero coño tío. Y la gente contesta, ¿qué onda güey? ¿Qué pasó güey? Vamos a fumar mota güey o chupachela güey. Entonces pues ya tuvo que acomodar a México y acomodar a la realidad que no estoy cubriendo la guerrilla en Centroamérica. Tampoco cubre los zapatistas, pero tampoco es la guerrilla de Centroamérica. Pero me encontré cubriendo el narcotráfico. Y durante pues, estos años, al final, me encontré cubriendo una forma de guerra, llegando a cosas que no podría imaginar al principio. 49 cadáveres, todos sin cabezas, sin manos, sin pies. Mamás llorando, buscando a sus hijos. Batallas. Y una época, ¿no? Entonces, uno siente pues una obligación de contar esto. Uno está viviendo la historia. Y una cosita que está viviendo México en este tiempo. Yo creo que cuando llegué a México, un día que antes que tomó el poder Fox, fue como pues una esperanza de México. Pues ya está la democracia, ya terminó el PRI, ya está la democracia, el capitalismo, derechos humanos, ya estamos bien. Y ya vivimos en este tiempo ya pues 500,000 de muertos, de separaciones, todo lo que ha pasado. Pero en esta época fuerte y mala en muchos aspectos, yo creo que una buena cosa ha sido el periodismo en México. Un gran luz en México ha sido eso. Tuve el privilegio, pues mi plan estaba estar aquí 2 años y ya estoy 23 años aquí. Pero he tenido el privilegio de trabajar en los 32 estados de México. Y casi siempre con periodistas locales, periodistas de todos se encuentra de repente en Apatzingán, en Tecmanda, Galeana, Guerrero. Encuentra gente en el campo, gente del pueblo haciendo el periodismo y los grandes periodistas también. Y ha sido como un buen momento. Hablamos de los 150 o más homicidios contra periodistas en este tiempo. Ha sido una tragedia tan fuerte. Pero también hay que hablar que a pesar de eso, el gran espíritu de periodismo sigue en México. Y yo creo que esto lo hace también un espíritu de por qué hacemos esto. Cuando lo ves los compañeros, sigue haciendo sin temor este oficio porque lo sienten, puede ser la inspiración para seguir con eso. Muchas gracias. Siempre procuro hacer esa pregunta a veces entre los colegas porque de verdad espero que también a ustedes les haya provocado, pero para mí es esperanza también y es como reconocer que hay más gente también con esa convicción de seguir haciendo periodismo. Y bueno, si me lo permiten, también me gustaría compartirles por qué lo hago yo. Para mí, siempre he creído y estoy completamente segura que el periodismo es un acto de servicio, completamente. Es un acto solidario también porque necesitamos forzosamente de los demás para hacer nuestro trabajo. Si una madre buscadora no nos da la entrevista, no contamos esa historia y primero necesitamos de la ayuda de los demás también. Y luego creo que nuestra labor también es literalmente servir a las personas, a los ciudadanos, darles información y a partir de eso cada quien toma sus propias decisiones y eso es lo que en mayor medida
va formando este concepto tan grande y tan complejo que parece a veces que es la democracia, ¿no? Pero yo creo que es de a poco, literalmente, de cada una de las personas que va recibiendo estas historias que les damos, ¿no? Que despejamos dudas, que contamos historias, que hacemos los puentes. A partir de eso, o ese es el servicio, que la gente recibe información y a partir de eso toma decisiones. Y luego hay una definición de un compañero, colega también, se llama Paris Martínez, y que para mí es la que me ha hecho más clic, es la que más me ha conectado para una definición tal cual de por qué hacemos periodismo. Y él dice, yo hago periodismo de lo que me indigna. Y sí, o sea, esa definición siempre me resuena porque es cierto. O sea, ¿por qué de repente decidimos tomar una historia y no otra? Sí tiene que ver con la indignación, creo, primero como persona y luego ya con nuestra profesión lo aplicamos para la investigación y la publicación, etcétera. Pero creo que el primer punto sí viene de dentro, como persona, como ciudadana, que es, hay algo que me indigna, hay algo que me enoja, hay algo que me conmueve, hay algo que me hace continuar con esa investigación pese a muchas cosas, ¿no? Pese a muchísimos obstáculos. Y justo ahora viene esta siguiente pregunta, que ya no son como la parte romántica, digamos, ¿no? y alentadora, sino la realidad. Y que sería, ¿cuáles han sido los principales retos, los principales obstáculos que han encontrado en la cobertura, primero en este país y sobre todo siendo corresponsales, ¿no? o estando en medios que informan a una audiencia internacional? Y también tú, al ser un extranjero, ¿no? Alejandra también, en cada uno de sus trincheras, digamos, ¿cuáles han sido los principales retos, los obstáculos, la cuestión más compleja, digamos, a la hora de investigar y publicar en un país como México? Sí, gracias. Bueno, no tengo tanta experiencia como pues mis compañeros y compañeras aquí. Yo trabajo desde hace 2 años en México siendo corresponsal para medios extranjeros. Y entonces creo que la experiencia es diferente de también publicar directamente en México. Lo que puedo decir es que, pues primero un reto para mí en mi trabajo al diario es cómo voy a llegar a un punto para interesar a los medios extranjeros de hablar de esta temática, que puede ser una temática muy, muy fuerte en México, algo muy central, y pues hay que buscar una forma, ¿no? de hacer de comunicar con las redacciones para pues decir que sí vale la pena investigar, pasar tiempo en esto y pues publicar algo al respecto. Pues luego hay temas, obviamente, trabajando en México de seguridad que son fuertes, que pues por ser también periodista extranjero, pues no me toca como a mis compañeros o compañeras que, pues sobre todo los que trabajan en algunos estados muy conflictivos, y pues yo la verdad es que siento que sí mi pasaporte me protege mucho, pero hay que ser consciente que sí existen riesgos trabajando aquí, y sobre todo si no es un riesgo para mí, va a ser un riesgo para fuentes. Estábamos hablando de madres buscadoras. Por ejemplo, sí me ha tocado trabajar varias veces sobre esos temas de desapariciones forzadas, y pues sí llegar con un micrófono en una búsqueda, una sesión de campo, una cámara, es obviamente un riesgo, no lo siento tanto para mí, pero para las personas. Sí hubo ataques varias veces contra esos colectivos, entonces hay que ser consciente de esto, considerar todos los riesgos posibles. Bueno, con la cuestión de cubrir el narcotráfico y la seguridad pública siempre es un reto. Hay muchas cosas, ¿no? Podemos pasar horas hablando de eso. Pero unas cosas, ya creo que ya no existe la cuestión que es un medio internacional y no va a salir en México. Antes, cuando llegué, igual fue la cosa. No, estoy escribiendo para un periódico en Texas y no va a salir aquí en México. Pero, por ejemplo, unos compañeros lo hicieron para un reportaje de noticias, una entrevista con alguien,
que sale en otro país y fue anónimo, un hijo de un narcotráfico, y luego lo vieron, sale en internet también, y lo vieron un detalle, creo que fue un foto atrás, y así lo amenazaron, lo corrieron el tipo, botó un tema. Entonces ya como ya es el internet, ya si la gente están viendo en redes sociales que publica, ¿no? Entonces esta cuestión siempre está. Hay muchas cosas, hay muchos retos. No significa que no podemos cubrirlo. Y pues sí, sigue haciendo mucho trabajo en el campo, mucho trabajo de cubrir eso. Creo que otro tema, pero una cosa, aunque hay riesgo, trabajando en el campo es la cosa más hermosa que hace, para mí, que hace uno en el periodismo, ¿no? Ir a donde sea, ir a Venezuela, ir a Honduras, a Haití, ir a Juárez, a Sinaloa, disfruta, ando en el campo en Sinaloa y disfruta ahí comiendo pescado rico, conociendo la gente, súper buena onda, a pesar de toda la violencia ahí. Y los riesgos, pues es parte del trabajo que uno acepta, ¿no? Como de repente trabajo con equipos para hacer documentales, ¿no? Y uno les dice, pues queremos ir al campo, ir a la montaña de Sinaloa, conocer a los narcos, pero no queremos riesgos. Pues es como si quieres hacer pues tienes que hacer una forma de paz, aceptando un poco de riesgo, pero en todo modo hay que evaluar el riesgo. Y eso es difícil, uno aprende un poco, aprende en el campo. Ok, está bien, estoy bien, a este punto voy a salir, de aquí, a este punto voy a regresar a casa. Pero una cosa, creo que esto uno acepta. La cosa que es difícil y complicado creo que van a encontrar es lo económico. Y uno antes podría ser periodista y pues uno trabaja. Ahora casi tiene que convertir en empresarios. Que más y más, pues yo tengo años trabajando para muchos medios y medios grandes de Estados Unidos, como el New York Times, como la revista Time, tuve 2 portadas ahí. Y ahorita no sirve tanto trabajar como freelanceando para estos. Uno tiene que hacer sus propios medios, tiene que hacer propias cosas. Es difícil, pero también es bueno ser dueños y ser creativos. Y creo que esto es como el reto, uno de los retos más fuertes. Bueno, por no repetir mucho lo que ya han dicho, nada más coincidir con que hay como capas de protección, sobre todo para temas complicados, ¿no? Entonces, creo que lo que dijo Julián es muy importante del pasaporte, ¿no? No que sea una inmunidad absoluta, y yo no soy extranjera, pero cuando trabajé con el buró del Washington Post en México, sí teníamos plena conciencia de que en algún momento íbamos a ir a reportear una historia a Tamaulipas, por ejemplo, y que mi jefe, siendo extranjero, y yo teníamos diferentes niveles de vulnerabilidad, ¿no? Y de hecho la embajada ahí pues, fue súper un apoyo muy grande para mí. Entonces sí, está esa capa y hay otros tipos de capas de protección, ¿no? Estar en la Ciudad de México es otra capa de protección con respecto a colegas que están quizás en municipios más pequeños en otros estados del país. Pero por poner otro tema distinto al que creo que ya han dicho bastante bien, a mí algo que me llamó la atención, que me sorprendió, me pareció distinto de cubrir en México. Yo empecé a hacer periodismo en Estados Unidos y cuando regresé a México a hacer periodismo, creo que la cosa que me llamó la atención fue la desconfianza de la gente. Y quizás, no sé, quizás tu experiencia ha sido diferente, Nayeli, y quizás la de ustedes, pero a mí me acuerdo mucho como esa distinción, que en Estados Unidos no importaba si yo estaba haciendo investigación para mi entonces jefe de The New Yorker, la gente me contestaba el teléfono, ¿no? O si lo hacía para Worcester Magazine, que era una revista chiquitita local, la gente me abría la puerta. Si lo hacía para The Haitian Times, la gente confiaba en que el periodismo era algo importante. Y regresando acá, me encontré con mucha desconfianza de la gente, ¿no? Como, ¿pero por qué? ¿Pero qué van a hacer? ¿Pero quién eres? Incluso trabajando para el Washington Post, yo hablaba a municipios y les decía, bueno, quiero una entrevista con el alcalde, y me decían, ¿qué es el Washington Post? ¿No? Y no es una cuestión necesariamente de título del medio, sino como decir cómo se va a usar esta información, ¿no? Cuando fuimos a cubrir el podcast de la organización que dirijo sobre violencia letal contra periodistas, fuimos al municipio donde habían asesinado a un periodista en el Estado de México
e incluso haciendo como los protocolos de seguridad y las cosas que puedes tratar de preparar, llegando ahí siempre hay un poco también de elemento sorpresa, ¿no? Y para mí sí se ha visto muy atravesado con la desconfianza. Súper interesante, Alejandra, porque sí, no, o sea, no sé si a lo mejor era como la gente viéndote tal vez como extranjera o algo así, pero sí, probablemente es interesante porque a mí más bien me da la impresión de que en México como que la gente te cuenta todo a veces sin siquiera preguntarte demasiado, ¿no? Sino más bien te cuenta mucho sus historias, etcétera, una vez que ganas tantita confianza, pero bueno, es interesante también escuchar esa parte. Sonia, perdóname. Yo tenía algo que añadir, que ahora que dices, a nosotros también nos sucede mucho que cuando llamas a muchos lugares y dices, hola, te llamo del país, la respuesta más común es ¿de qué país? Y dices, del país de España. ¿Hablas de España? No, no, del periódico. Y son 5 minutos de tratar de identificarse y de que la gente comprenda de dónde le llamas, qué es lo que estás buscando, que agarre cierta confianza y cierta seguridad. Pero algo que yo he encontrado que contrasta mucho en México y con la prensa internacional en general, también tiene que ver con los estándares, con las reglas básicas para nosotros para hacer periodismo. Yo veo muchas historias en México publicadas que yo cuando las veo digo es que yo no hubiese publicado esto porque no cubre las reglas básicas de comprobación, de verificación, de cantidad de fuentes que tienen que estar respaldando esto, la fiabilidad de los documentos, si los hay de por medio, o de las personas que están dando su testimonio, en qué condición. Evidentemente este es un país que tiene unas dificultades tremendas, unas dificultades que ocurren en campo, como han comentado los compañeros, pero que también ocurren en cómo se relaciona el poder, los otros poderes con la prensa, y eso también creo que le abona como un escalón de dificultad, y que uno siempre tiene que volver a ese sitio en el que piensas y reflexionas sobre cuáles son mis principios, cuáles son mi historia, qué no es negociable en mi historia. Y el siguiente paso, que es publicarla, qué es lo que necesito. Y esas reglas a veces aquí en México son muy, muy ambiguas, hay gente que decide mirar para otro lado y no poner mucha atención en eso. La prensa internacional, la mayoría, en la mayoría de los casos, no es ni siquiera una pregunta, es si no me traes un texto, un reportaje que tenga básico estas características, no seguimos adelante. Hasta que no tengas eso, de hecho hay muchas películas, sobre todo estadounidenses, al respecto, ¿no? Ese momento de nervios, eso es real, eso existe cuando se publican esas historias, y es tan real, pero también es una forma de protección, es una forma de protegerte a ti como periodista, de proteger al medio de comunicación, de proteger a las fuentes. Creo que eso es algo que es fundamental y que en México tiene que reforzarse muchísimo, y creo que se puede hacer a través de la educación, a través de quienes se están preparando para ser periodistas, porque creo que muchas de esas reglas las llegas a aprender en la escuela, pero muchas otras las llegas a aprender sobre el terreno, y creo que tendríamos que saber muchísimo más de ellas antes de entrar en los medios de comunicación. Perdón, tenemos 5 minutitos más antes de la ronda de preguntas. No, pues creo que esta cuestión también con la cuestión del narcoperiodismo y las reglas es tan complicado con la realidad de México, y como los medios locales, los periodistas locales que viven bajo de presión del narcotráfico tan fuerte. Y hay que, bueno, por lo personal, yo sé que son mucho más vulnerables que yo. Cuando yo entro ahí y hago las cosas y salgo, y lo pueden matar a ellos. Entonces hay que ser flexible con eso. O un ejemplo muy concreto de algo que hizo recientemente fue de la guerra de drones que está pasando en México, ¿no? Que están tirando drones, tirando bombas de drones. Es una nota muy fuerte. Entonces vamos a un lugar, pero realmente estamos trabajando en el territorio de un cartel que está atacado por otro cartel.
el cartel en que estamos en su territorio, pues no diga que estamos cartel, diga que somos del pueblo local, somos comunitarios, que no tumbamos el dron del cielo que se cayó. Es triste, pero hay que respetar. Si el periodista local me está moviendo ahí y yo salgo y él está bajo de presión, él paga las consecuencias. Entonces, de una forma, tenemos que, pues, ser muy astutos también en proteger. Entonces, pues sí, como la cuestión del, incluso hablando con editores, cuando hablas con un editor en Londres, en Nueva York, pues es difícil explicar qué está pasando aquí, ¿no? Y cómo mover aquí, o cuando llega a Manasa, que hablan a tu hotel, un grupo, y cómo responde, cómo te explica esto. Es muy complicado este terreno, ¿no? Y justo nada más antes de terminar, me gustaría mucho escuchar a Alejandra, justo retomando lo que Sonia y Iván acaban de decir, y sobre todo considerando, Alejandra, que tú encabezas esta organización, ¿no?, de defensa de periodistas, un poco el panorama en ese sentido, es decir, hablamos de 163 periodistas asesinados, ¿no?, en México hasta 2024, de 2000 hasta 2024. Esa es una cifra que nos tendría que poner la piel chinita siempre, escandalizar, enojar, por supuesto, ¿no? Porque siempre cuando se habla de este número, en realidad no es un número. Primero, son personas. Segunda, eran periodistas haciendo ese servicio hacia los ciudadanos. Y cuando a veces hay esta crítica, que seguramente la han escuchado, cuando se dice, ¿por qué nos tendremos que enojar más porque asesinan a un periodista cuando también asesinan a médicos y a arquitectos y a albañiles y a madres y a estudiantes? Efectivamente, todas las muertes nos tendrían que indignar igual y todas son dolorosas y todas necesitan justicia. Pero ¿qué es lo que pasa cuando asesinan a un periodista y a un periodista local, que es lo que ocurre en la mayoría de las circunstancias en este país? Que justamente se pierde ese servicio, se pierde ese ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la democracia, e impacta y afecta a esa sociedad primeramente. O sea, cuando asesinan a un periodista, limitan la información que las personas deberían estar recibiendo. Alguien decide que ya no transmitan esa información a alguien a quien probablemente le puede afectar que esa información se conozca. Y por lo tanto, el impacto no es solamente para el periodista, no es solamente para el medio, es para la comunidad y para la sociedad en general. Si bien la muerte de cualquier persona es dolorosa y afecta, la muerte de un periodista nos impacta a todos en la sociedad. Por eso es que justamente es este reclamo siempre de si matan a un periodista, no matan la verdad, pero sí afectan a la sociedad en general. Por eso es que lo demandamos, lo evidenciamos. Y justo lo que me interesaría, Alejandra, que nos contaras es ¿quiénes son las personas o los periodistas asesinados en este país? Porque como bien dijiste hace un momento, hay diferentes capas de protección y sin duda alguna los periodistas que estamos en este panel haciendo periodismo en la Ciudad de México, a excepción de Ian, que va a todas partes, tenemos una protección incomparable con el resto de colegas, no solamente de los estados, sino de los municipios, ¿no? Donde además ahí pues se enfrentan muchos poderes, desde los presidentes municipales que se creen caciques hasta todos los liderazgos de crimen organizado y el resto de personas con poder, ¿no? En un espacio pequeñito, además, donde viven. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que pues ya lo delineaste súper bien. Nada más agregaría que una de las cosas que nosotros hacemos y que nos interesaba mucho, tenemos un archivo que conserva el trabajo que precisamente nos dejaron todas estas personas y al que le dedicaron años de su vida, que muchas veces corre el riesgo de desaparecer. Y dijimos, no puede ser posible que los estemos recordando porque los asesinaron o porque los desaparecieron y no sepamos ni siquiera qué produjeron, ¿no? ¿Qué es eso que nos dejaron, que dejaron para la sociedad? Entonces,
un poco para añadir a lo que ya dijo Nayeli, que creo que es súper acertado, lo que hemos encontrado mucho en los reportajes de las víctimas de violencia letal de periodistas en México es que son personas que hacían reportajes y cobertura muy cotidiana, muy de diario, y a veces no hacía falta que estuvieran encontrando algo oculto o desconocido, sino que eran quienes levantaban la voz para decir, todos sabemos de esta situación es insostenible, estamos infelices con esta situación. Y eso evidencia de manera aún más clara lo que ya decía también Nayeli, que es que cuando son asesinados estos periodistas locales, que son afectados por las propias injusticias y abusos de poder que están reportando y están poniendo el dedo sobre el renglón, no solo hay una zona de silencio, una autocensura con respecto a otros periodistas en la zona, hay todo un desincentivo a la participación pública de la gente de la propia comunidad. No solo son los periodistas que dicen, pues ya no vamos a hablar de baches o de alumbrado público o de agua potable porque es peligroso, sino que es la propia gente que dice, pues mejor ya no nos vamos a quejar, porque quién sabe qué puede pasar, ¿no? Entonces es así de grande la dimensión. Muchas gracias. Ahora tenemos 20 minutitos para terminar el tiempo. Si tienen preguntas por parte de la audiencia. Nombre y de qué universidad vienen, por favor. Buenos días, mi nombre es José Luis Pichero García, estudiante de comunicación en la Universidad del Valle de México. Pues en primer lugar me gustaría preguntarles acerca de qué podrían recomendar para las generaciones futuras de periodismo acerca de la transmisión de información. Porque me pareció muy interesante hablar acerca de los periodistas asesinados, porque fue un tema que yo toqué en una conferencia hace un año más o menos. Y yo tengo el interés y amo mi carrera, ya en todos los sentidos me estoy muy metido. Entonces, ¿qué podrían ustedes recomendar para aquellas personas que aún tienen el miedo? Porque, por ejemplo, en mi situación, mi padre es una persona súper seria, sin embargo, también me dijo que tuviera mucho cuidado cuando me meten en ese tipo de cosas o en ese tipo de situaciones. Mi mejor amigo y personas cercanas a mí me comentaban acerca del miedo o el terror que existe por parte del mundo del periodismo, porque sabemos solamente en ese sexenio que hubo 165 asesinados por hacer su trabajo, su labor periodística. Entonces, ¿qué podrían ustedes recomendar para quitar el miedo a las generaciones futuras para poder informar de buena forma y de buena manera y crear una libertad de expresión, una libertad de prensa mejor y que podamos perder totalmente el miedo a hacer nuestro trabajo? Gracias. Mucho gusto, muchas gracias. Pues mucha suerte con la carrera que empieza, ¿no? Y creo que sí es un poco diferente siendo extranjero como mexicano, pero no es el 100% de diferencia, ¿no? Sí hay periodistas extranjeros que han matado durante los años en México como en Centroamérica. Bueno, el último en México fue en Oaxaca, fue por bala perdida, una periodista de Estados Unidos, Bradley Rowland Will, que cubre cuando lo mataron a él, ya tiene tiempos, en 2006, pero sigue matando gente de Estados Unidos, gente de Inglaterra, de otros países, en otros lados en México. Pero contra los periodistas mexicanos era mucho más fuerte. Creo que una cosa es pensando, no tiene que ser siempre, es un pensamiento, no tiene que ser siempre, ok, voy a buscar quién es el corrupto y exponer y poner su nombre y poner como la nota que pega contra alguien indirecto. Y en unos casos eso ha sido como una cuestión de problemas, porque estás dirigiendo una nota, un reportaje atacando a alguien con nombre y apellido. A veces puede contar muchas cosas que es útil para el público en México para entender qué está pasando, cómo está viviendo la gente en los pueblos, qué está pasando, cómo está contando. Incluso cuando uno hace, por ejemplo, entrevistas con narcotraficantes, a veces no son cosas que son el nexo corrupto es tal persona y voy contra un político muy fuerte, un jefe de policía, pero contando de dónde vienen estos narcotraficantes, por qué están en esta cosa,
que lo llevaron de ser pobres y esto para estar en eso. Entonces hay muchas notas que podría ser que no enfrentan tan directamente, pero son muy útiles para entender y para el pueblo de México para encontrar un camino fuera de eso. Estoy totalmente de acuerdo y creo que eso es un poco a lo que me refería también con crear puentes para entender, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo y ya no acapararé el micrófono. Creo que eres súper joven, ¿cuántos años tienes? 19. Yo creo que estás en un muy buen momento para acercarte a periodistas más veteranos. A mí me funcionó mucho eso, acercarme a gente que tenía mucha más experiencia que yo para entender qué es con lo que realmente lidian en la calle, cuál es la experiencia real, qué puedo aprender yo de ellos, qué me puede servir en mi contexto, porque también el contexto en el que se va desarrollando cada periodista es muy distinto dependiendo de los temas que aborde, el lugar donde trabaje, la ciudad en la que trabaje. Pero yo creo que lo mejor del mundo es poder conseguir consejo o a retroalimentarte de la experiencia de otros. Eso es fundamental cuando se es tan joven. Hola, buenos días. No, nada más para añadir algo, pues sí, este tema de seguridad, de cómo hacer mi trabajo de la manera más segura posible, era un tema muy fuerte cuando llegué y empecé a trabajar en México hace 2 años. Y pues sí, justamente lo que dices de pedir ayuda, pedir consejos, fue algo que hice que era súper importante para mí. Pues tener consejos de la experiencia de los demás que sí tienen esta experiencia, que todavía no conocía, pero sí así aprendí. Y pues en el trabajo de terreno sí han sido temas de cómo voy a hacer para protegerme, para no poner la gente en riesgo. Y después llegar preparado, no llegar así sin contactos en lugares. Se escucha un poquito fácil decir esto, porque puede ser la base, pero siempre es bien acordarse de esos principios del periodismo. Perdón, y yo nada más les agrego también algo rapidísimo que va muy relacionado con lo que acaba de decir Sonia y Julián, que es esto de pedir consejos y de acercarse con los periodistas veteranos es entren a las redacciones. O sea, además este es el mejor momento en que pueden hacerlo. No se esperen a terminar la carrera, o sea, porque evidentemente ni en esta carrera ni en ninguna otra nadie consigue trabajo solamente presentándose como licenciado en algo, ¿no? Jamás. De repente hay este meme de, claro, quieren que tengamos experiencia a los 22 años. No necesariamente es tan así, pero sí se puede ganar experiencia, por lo menos en intentar entrar a una redacción como asistente de redacción o buscar a un periodista y decirle que los acompañan a ciertas coberturas, o si les interesa hacer cosas audiovisuales, es literalmente intentar empezar desde cero, ¿no? A aprender, porque eso también les va a servir si realmente quieren hacerlo, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, hacer periodismo en este país. Entonces, este es el momento ideal para que busquen una oportunidad como aprendices, como asistentes en el área que les interese. Y luego lo otro es, digamos que sí es peligroso cubrir ciertas cosas, pero generalmente va en gradual, ¿no? O sea, cuando uno empieza, pues haces las historias locales y vas avanzando de poco a poco. O sea, no es que todos salgamos apuntados ¿no? con un arma a cubrir en cualquier cosa. No necesariamente, depende de los temas a los que abordes. Es cierto que en el imaginario colectivo de repente se piensa que cuando te presentas como periodista, la gente dice, oh, wow, estás bajo amenaza de muerte. No, no necesariamente. O sea, igual de importante es cubrir la contaminación del agua en la Benito Juárez, por ejemplo, ¿no? Es igual de importante y tiene muchos retos, y eso no necesariamente, por lo menos en lo que sabemos, te coloca en una situación de riesgo, pero sí hay una necesidad
indispensable del periodismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son útiles, son necesarias y no necesariamente te colocan en una posición de riesgo o bajo amenaza de muerte, porque, insisto, o sea, quienes enfrentan situaciones mucho más complicadas son, por desgracia, nuestros colegas de los estados y con temas como muy dirigidos al crimen organizado y en contextos distintos, difíciles a la Ciudad de México. Entonces, es de a poco, ¿no? O sea, y empezar es también la posibilidad de decidir si quieres seguir en este camino o no, ¿no? Y es muy válido también decir yo no le entro, o si decides sí hacerlo con todo, literalmente, ¿no? Sí, adelante. Buenos días, soy Samuel Rosas de la Universidad del Valle de México, estudio comunicación y mi pregunta es sobre todo en la parte de la democracia, ya que vamos a vivir un proceso electoral aquí en el país bastante pronto. No sé si ustedes han visto alguna vez que algún trabajo haya formado parte importante en el rumbo de las elecciones de un país, si les ha tocado vivirlo, o si algunas veces alguno de sus trabajos se ha visto truncado por un mismo proceso electoral que les digan hasta aquí no. Y de ser así, ¿cómo conllevan con ese peso, con esa responsabilidad social en un tema tan importante como lo es la democracia y sobre todo, como mencionaba Alejandra, en un país en el cual, si bien hay una desconfianza en los medios, también hay una polarización y a veces hasta un duopolio en los medios de comunicación tradicional? ¿Cómo se lidia con esto? Como cubriendo como hablando como de la desconfianza, por ejemplo, entre los am lovers y am haters, por ejemplo. Sí, por lo menos, o los chairos y los fresas, los fifís. Es interesante, pues, lo ves en las redes sociales, ¿no? Que mueva mucho en el Twitter, el X. Muy dividido eso, ¿no? Y un intento, pues, los medios extranjeros, en lo general, lo ven como anti-AMLO. A veces, creo que sí se pasan, ¿no? Es cierto, a veces hacen críticas que son exageradas, yo creo. Y es cierto, o a veces son válidos. Pero en lo general, es difícil. Yo intento hacer algo medio, como que intento decir, ok, esta cifra se baja los homicidios. Esa es la cifra. Y de repente te atacan los que están en contra del gobierno. Luego lo dicen, tal cosa pasó, un masacre en Guerrero. Se va en contra de toda la gente en favor del gobierno, ¿no? Yo creo que un reto es buscar la verdad, ser como no entra esto. Mira, hay espacio para todos. Vamos a poner el ejemplo de Carlos Loret de Mola, que al final está haciendo un trabajo fuerte, pero es muy colocado en contra del AMLO. Pero pues sí hay espacio para eso. Y hay espacio para otros medios que estamos poniendo la punto de vista de cosas. Pero en lo personal, si uno intenta ser un medio, busca la verdad, pues busca a veces ser valiente, no valiente en términos de balas, valiente en términos de que van a atacar y tirar en las redes sociales. Que tú digas esto, te van a tirar, pero ok, está bien, lo voy a decirlo y voy a aguantar. Yo creo que una cosa también es que no mencionamos. Ahorita hablamos del odio en las redes sociales. Ahora, para entrar al periodismo tienes que tener la piel muy dura, que no ofende. Que al final diario me tiran, oye, pinche gringo, ¿qué estás haciendo aquí en México haciendo tal? Pues no soy de Estados Unidos. ¿Sí? Pues peor. Del imperio. Pues sí, el imperio original fue de Akkad. Pues tiene que tener la piel dura. Te van a echar. Pero pues sí no importa, que si busca y encuentra las pruebas. Si vamos a ver si ahorita se encuentran fosa clandestina en Iztapalapa, supuestamente. Ok, hay que ver cuáles son las pruebas. ¿Es cierto o no es cierto? No empezamos, políticamente no es cierto porque estamos en favor del gobierno, o sí es cierto porque estamos en contra. Hay que ver cuáles son las pruebas de eso. ¿Qué está pasando? Y yo creo que es una recomendación de eso. De acuerdo con todo. Nada más brevemente, por poner otro ejemplo,
Creo que también es un poco difícil de medir, salvo que sea un reportaje muy específico respecto a prueba de corrupción o de desfalco, de alguna cosa así, de alguna persona que está quizás en las boletas, ¿no? Entonces, te puedo contar un poquito mi experiencia, que no es así de específica y no puedo medir que haya sido el impacto, pero esto es lo que he experimentado. Justamente cuando hicimos la primera temporada del podcast de Voces Silenciadas, creo que lo que intentamos aportar mucho fue lo que contaba Joan hace rato, ¿no? Como mucho contexto, mucha historia sociopolítica del lugar, cómo es un lugar donde matan a un periodista, ¿no? Y qué lleva al grado de violencia para que lo asesinen. En esa investigación, que fue muy profunda y muy amplia, tocamos el tema de que el alcalde lo había amenazado. Y había sido el alcalde quien le había mandado las únicas y las 3 amenazas que recibió antes de morir asesinado a puñaladas. No lo hicimos dirigido como name calling ni como diciendo que había sido, porque en efecto no somos del Ministerio Público y no tenemos pruebas para decirlo, pero sí pusimos el hecho de que había recibido esas amenazas en el contexto del municipio y publicamos en año electoral y él buscaba la reelección. El podcast se compartió muchísimo en el municipio, la gente lo escuchó mucho ahí y perdió la reelección. Entonces no tengo así como una medida causal, pero sí es como una experiencia de algo que intentamos proponer desde un entendimiento profundo en un contexto democrático. Yo los procesos electorales los percibo desde hace tiempo como suelen casi todos ser muy parecidos, pero uno como periodista tiene que poner atención, creo, en 2 cosas. Uno, en los cisnes negros, que son cosas extraordinarias que nunca viste venir en ningún momento, pero pueden pasar. 2, hay mucha gente que aprovechando el periodo electoral busca acercarte información con muchos intereses, entonces llega de repente mucha información y tú tienes que aprender y tienes que ser muy hábil para elegir sobre esa información cuál puede ser útil para la opinión pública y cuál es simplemente cosas entre grupos políticos que simplemente quieren utilizar a los medios para influir de alguna manera. Y 3, tener siempre presente que los candidatos, evidentemente, como el caso que acaba de presentar, es cómo puede impactar en sus campañas todo lo que se dice sobre ellos. Entonces, como nunca perder de vista, o sea, que hay cosas que son normales dentro de los procesos electorales, pero estar muy atento siempre a aquellas cosas que son anormales y que pueden cambiar el resultado final, que le pueden dar una vuelta que nadie vio venir, y también cuál es tu papel. Hay cosas que ves y que dices, bueno, es que si esto sale o no sale, da igual, o sea, no es un asunto nuestro, es más bien un asunto personal entre candidatos. Hay información que no necesitamos saber sobre la gente, hay información privada y personal que no necesitamos saber sobre la gente a pesar de que estén siendo electos a cargos públicos, pero hay ciertas barreras que tenemos que también tener en cuenta. Hay información que a veces es personal y que sí es importante que la gente lo sepa para considerar en el momento en el que va a votar. Y finalmente también es importante mirar todas esas cosas, esas características que cuando tú estás en una democracia son señales de que la democracia se está dañando un poquillo. Hemos visto en algunos países en los últimos años que hay elecciones que están un poco manipuladas, donde, no sé, las autoridades electorales no son del todo fiables. Ese tipo de detalles también el periodista tiene que estar atento todo el rato porque finalmente el periodismo también tiene un papel de calificar la salud de la democracia. Y creo que eso era todo. Sí, no tengo mucho más que decir, estoy totalmente de acuerdo. Que pues hay que ver eso como un momento de debate público, entonces si sirve el debate, pues hay que sacar esta historia. Si no lo sirve, pues es una cuestión de juzgar lo que es necesario o no, y pues si hay justificación de publicar, luego hay que pues asumir que sí va a tener su papel, va a tener quizás una cierta influencia, pero pues yo creo que es así, que si la historia merece ser publicada, pues ya es que era necesario y es parte del debate público.
Y yo nada más agregaría que, perdón, rapidísimo, que ustedes son muy jóvenes, pero hace 6 años, bueno, ahora ya hace 2 básicamente, creo que el periodismo tuvo un papel muy relevante y no solamente, o sea, sí hubieron muchas investigaciones que marcaron la presidencia de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y no se puede decir que una sola, pero durante todo el sexenio hubo investigaciones periodísticas que evidenciaron la manera de gobernar de Peña Nieto y los priistas, y que algo debieron haber aportado, lo que les decía en un inicio, de la información para que las personas tomaran sus propias decisiones. Y si algo reconocimos o vimos más bien en el gobierno de Peña y de ese grupo priista fue la corrupción. Y la corrupción que había en todos los sectores, ¿no? Y una corrupción indignante. Y creo que ese sentimiento y esa percepción se extendió muchísimo entre la gente y que reclamaba que se acabara con la corrupción. Tan fue así que durante las campañas de 2018, una de las prioridades o de los puntos centrales, digamos, de cada uno de los candidatos tenía que ver con la propuesta de combate a la corrupción. Y justo porque la sociedad venía harta del robadero, literalmente, ¿no? Y entonces creo que lo que había aparecido en el sexenio de Peña como la luna de miel hasta las reformas estructurales y el Pacto por México se rompió con Ayotzinapa, la Casa Blanca, ¿no? Los gobernadores y todo lo que desviaron de recursos públicos, y rematamos con la estafa maestra, ¿no? Que justo se discutió además en el periodo electoral y que por supuesto el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador retomaba cada vez que podía. Y justo por eso creo que en este contexto además la clase política sabe la importancia del periodismo, sabe la importancia de estas investigaciones que hacemos, que publicamos, que sustentamos, y por eso creo también que hay esta estrategia incluso de descalificación al mensajero, para que se desacredite el mensaje, ¿no? O para que el mensaje no llegue, o para que la gente crea que el mensaje ya está desacreditado si desacreditan a la persona, al periodista. Entonces, sí, las investigaciones periodísticas creo que son muy relevantes en periodos electorales, pero en realidad en cualquier momento. Ahora sí, perdón. Perdón, acá teníamos un antes. Tenemos tiempo, sabemos que hay mucho interés. Tenemos tiempo para una última pregunta, porque algunos panelistas se tienen que retirar, pero... ¿Sí? Ok. Buenos días, soy Elizabeth Cacique de la Universidad Tecnológica de México, y al principio de esta conferencia se hablaba sobre la parte de violencia de género. ¿Ustedes qué recomendaciones nos pueden dar para nosotros como futuros periodistas, o sea la profesión que vayamos a ejercer, respecto al acoso, la hipersexualización que incluso se sufre por redes sociales simplemente por hacer su trabajo? ¿Cómo lo enfrentan? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy el profesor Salvador García de Periodismo de la UNITEC. Mi pregunta va, en un mundo como el nuestro, que está tan lleno de redes sociales, en donde la mayoría de las personas, sobre todo los jóvenes, se informan y pocas personas se acercan realmente al periodismo de verdad, en donde el periodismo se ha convertido muchas veces, incluso en medios grandes como New York Times, en medios propagandísticos, en donde también nos enfrentamos a la desinformación, las fake news y la posverdad. ¿Qué podemos hacer periodistas, sociedad, profesores, universidades, sociedad entera, para que los jóvenes se acerquen a la verdadera información y puedan combatir con herramientas eficaces la desinformación, las fake news y obviamente la posverdad? Muchas gracias. Oye, Luis, ¿y la última había alguien más? Y ya no, Sí, para que conteste cada quien. Al final, un par de los panelistas van a estar acá por si quieren también saludarlos y preguntarles un poquito más en corto. Buenos días, soy estudiante de Relaciones Internacionales de la FES Acatlán. Entonces mi pregunta es, ¿cuál ha sido el papel más riesgoso que ha tomado al ser un periodista no solo nacional, con todo el aspecto de la soberanía de cada país y que no se le considere un oponente al gobierno? ¿Hasta dónde llega su libertad de prensa?
¿Quién quiere contestar cada qué pregunta? Sí. Yo contesto el señor. Okay. ¿Sí? Primero la de género. No te voy a mentir, está cada vez en aumento el aumento de la violencia de género, la violencia digital, la violencia hacia las mujeres a través de plataformas digitales. Yo recuerdo que cuando yo empecé mi carrera prácticamente no te llegaban a decir alguna cosa por ahí, pero muy, muy sencilla, y últimamente no, es directo, es personal. Yo creo que ahí un papel fundamental es denunciar. Denunciar, señalar a quien lo está haciendo, hacerlo responsable de lo que te está diciendo, porque creo que si es digital, equivaldría a que si te lo dijera en la cara. Entonces, tendría que tener las mismas consecuencias que si te lo dijera enfrente. Entonces, creo que ese es un primer paso. Y otro es la autoprotección, el autocuidado. Creo que es importante también alejarse de las redes sociales cuando la magnitud de esos ataques están siendo rebasados, donde tú decidas poner el límite de lo que estás dispuesto a tolerar y lo que no. Creo que es muy saludable distanciarse de algunos debates en los que probablemente no merezca la pena a cambio de la salud mental de las mujeres, por ejemplo. Creo que nosotras mismas hemos aprendido en los últimos años a defendernos de esto, y por ser periodistas estamos un poquito a veces más en el foco, pero creo que entramos dentro de las reglas básicas de todas las mujeres cuando hemos padecido acoso, y es simplemente tener muy claro eso, que antes está la protección de tu salud mental y después las acciones que se puedan tomar contra estos. No veo una tendencia, desafortunadamente no veo una tendencia a la baja, no veo que se esté perdiendo interés por entrar en esos debates que ofenden personalmente a las mujeres, pero yo confío que a partir de precisamente esto, de hablarlo entre todos, no solamente entre las mujeres, también que los hombres estén involucrados en el debate, llegado cierto tiempo va a generar que esas conductas, además de que sean públicamente reprobables, no se repitan. Muchas gracias, muy buena pregunta creo que vivimos en una revolución en los medios, que está consciente de eso. Ya es diferente de hace 20 años, y quién sabe cómo va a estar en 20 años, o cómo va a ser. Entonces, ¿qué pasa? Ahora todo el mundo puede comentar. Todo el mundo puede poner un video de YouTube, un video de TikTok, un comentario en Twitter, un comentario en Facebook. Y luego a mucha gente, pues ya vemos a mucho youtubero, mucho paginero, pero hay que tomar en serio eso, porque también, mira, llegas a la provincia, fui a Campeche, a Ciudad de Carmen. No hay un periódico local, no encontré un periódico local, encontré un paginero, un youtubero, pero sí están trabajando. De repente cuando está en marchas y la gente está diciendo, más youtubero, menos chayotero. Pues hay que tomar algo en serio, que tienen públicos de millones de personas, no que sea como, yo soy periodista serio de prensa y todo eso no vale, porque sí están hablando. Ok. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos eso? Entonces, a un punto de vista que ha puesto, hay que tener nosotros poniendo qué es cierto, qué no es cierto, con los fact checks. Y hay que tener esta campaña contra desinformación. Pero eso tiene un problema muy grave. De repente sale que la persona está haciendo el fact check. ¿Quién es? Un joven la pone de 22, disculpe, los jóvenes son la zona de futuro, pero un joven de 22 años le pone a hacer un fact check y tiene una postura política que está metiendo más desinformación con este control. De repente dicen, es una conspiración que el COVID sale de un laboratorio. ¿Y qué sale después? Que podría ser que sale de un laboratorio el COVID. Ese debe ser el primer pague del mundo. Entonces, ¿cómo enfrentamos eso? Creo que, unas cosas. No creo que una gran censura, un gran grupo tomando control de los medios funciona. Yo creo que hay que tener libertad de expresión en eso.
también hay que enseñar a la gente, hay que enseñar al público, hay que ser muy escéptico con la información. Ok, ¿qué pruebas son? Como periodistas, dos cosas. Uno, trabajar el campo. Como dices, hay tanto en redes. Ahorita tenemos millones de personas que están comentando, que quieren estar en línea, pero no están haciendo periodismo, no están haciendo reportaje. Y realmente aprende las cosas para entrar al campo, hacer entrevistas, ver cosas, contar esto y vas a ofrecer algo concreto, sólido. Si vamos a ahorita lo que está la frontera, por ejemplo, una cosa en Estados Unidos, un tema que divide mucho. Ok, va a la frontera, habla con los migrantes, toma las imágenes de los migrantes subiendo, pasando el muro, habla con patrulla fronteriza y estás aportando realmente periodismo a esta cosa. Y la otra es ganar confianza de los lectores. Digo que en una forma uno tiene que ser, en el futuro que podría ser más empresario como también periodista. Si podría encontrar a veces unos lectores que tienen confianza en ti, que estás contando. Para que sé que hay mucha gente en Estados Unidos que no confía en los medios, mucha gente en México que no confía en los medios, o que es anti-AMLO, ok, va a ganar confianza que esto es cierto. Y buscar, no vamos a arreglar porque va a ser mucho mala información y todo eso, pero por lo menos que hay fuentes de buena información que gente puede encontrar. Yo respondo, si quieren, junto con Julián, la última. Un poco desde mi perspectiva como mexicana cubriendo para medios estadounidenses, bueno, para uno en particular, y creo que fue muy bueno en mi experiencia trabajando en el Washington Post, justamente que hubiera alguien del país que se está cubriendo, también con un bagaje cultural, histórico, político del país que se llega a cubrir, ¿no? Y sí, yo le agradezco a mis jefes en ese entonces, que eran los dos corresponsales para el Buró en México, que tomaban mucho en cuenta mi perspectiva como para tocar un poco base y decir, tú como mexicana, o sea, ¿cómo estás viendo esto, no? Y creo que sí hace mucha falta de repente eso con medios que pueden llegar con sus propias perspectivas, en los peores de los casos con sus propios sesgos, y tener esa diversidad al interior de las redacciones creo que es bien valioso, sobre todo cuando se trabaja con diferentes nacionalidades o para audiencias que son de diferentes países, ¿no? Antes de trabajar para el Washington Post, me entrevisté con otro medio internacional, que no voy a mencionar su nombre, y me acuerdo que cuando platiqué con el corresponsal me dijo, me preguntó, ¿tú tienes la capacidad? Me preguntó en inglés que me parece como más escandaloso, pero me dijo como, ¿are you able de cubrir México sin sesgos? Y me pareció como bastante insultante porque dije como, ¿are you able to cover the US? Como, ¿por qué no podríamos hacer nuestro trabajo solo por vivir en el lugar en el que vivimos, no? Y creo que justamente la perspectiva del Post de incluir estas opiniones, incluir esta diversidad, pues es muy acertado y creo que es algo que deberían de hacer las redacciones y también en temas de género, ¿no? Pues sí, sobre la misma pregunta, pues sí, mi experiencia es un poco diferente porque yo soy extranjero y pues llegué a México con pues esta idea también de la representación que tenemos en los medios de comunicación de México desde allá. Entonces tuve que hacerme mi idea propia, ¿no? Eso tomó muchísimo tiempo, pues era un trabajo también de preguntar, pues llegamos a lo mismo, ¿no? Preguntar, pedir pues ayuda, consejos a la gente que sí, los periodistas que sí tienen experiencia aquí, pues eso viene con la experiencia, el trabajo y el tiempo de saber qué temas son importantes y pues justo trabajar entre los dos de qué es lo que es importante aquí, qué es lo que quiero desarrollar, qué quiero investigar en México y pues qué va a interesar a los medios y pues sí, justo es tratar de hacer un puente entre los dos. A veces es un poquito difícil, pero sí hay que, o sea, en el trabajo diario hay que luchar un poquito contra los estereotipos que pueden tener redacciones extranjeras de México, la idea que se hacen de México. Y pues sí, eso es un trabajo, realmente un reto para mí todos los días. Espero lo estoy logrando un poco.
Pues muchas gracias. Gracias a todos y todas por su importante contribución a la labor periodística y democrática. Antes de despedir a nuestros panelistas, nos gustaría otorgarles un reconocimiento por parte de nuestro jefe Silvio González. Perdón, perdón, nada más como para cerrar y que me gustaría que se llevaran es la información que publicamos, que reporteamos, siempre pasa por la revisión de interés público, ¿no? Y que creo que va un poco también a la última pregunta, y que eso es lo primero que nos tenemos que preguntar y responder. Esto que estamos cubriendo es de interés público, y no con este discurso que se ha machacado permanentemente de los medios son opositores y los periodistas son opositores. No, más bien podemos ser contrapesos en la sociedad, sí, sin duda. No estamos publicando o investigando para atacar a un político en particular, a un partido, para ponerte de un lado o del otro, porque en este juego de extremos, además, eso es lo que más le conviene a quienes tienen el poder, que la cosa se polarice y que te coloques de un lado o del otro. Los periodistas no tenemos, no pasamos por eso, ¿no? O sea, no tendríamos por qué colocarnos de un lado o del otro. Nos colocamos del lado de la ciudadanía, del servicio a la ciudadanía, de mostrar información de interés público, y creo que eso es lo que nos mantiene o lo que nos debería de mantener alejados justamente de cada uno de estos extremos, y que nuestro trabajo no intente colocarse en alguno de ellos. Probablemente puede ser utilizado por ambas partes de acuerdo a sus propios intereses, sin duda alguna, pero creo que el valor más importante siempre tiene que ver con dar el servicio a la ciudadanía y que la información que estemos dando sea de interés público y sea, por supuesto, de utilidad para quien la consuma. Entonces, bueno, yo creo que me quedaría con eso. Muchísimas gracias, ahora sí, por su participación, que además las preguntas fueron bastante buenas. Y a los colegas, un placer, un privilegio haber compartido esta mesa con ustedes, y muchísimas gracias a las embajadas por la invitación. Ahora sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nayeli Roldán. Gracias, Sonia Corona. Gracias, Joan Grillo. Gracias, Alejandra Ibarra. Y Julien Delacour, muchas gracias. Gracias a todos. Y ahora, si gustan pasar acá para tomarnos una foto con los estudiantes que nos hicieron favor de acompañarnos. Una selfie. Una producción de VM Radio.